Bueno, señor alcalde, ante todo, muchísimas gracias por recibirnos. Y la pregunta aquí es, la ciudad icónica de Santiago, bueno, pues también ha padecido, como todo el sector turismo a nivel mundial, la falta de visitantes. ¿Qué planes, cómo enfrentó usted todo esto? ¿Qué soluciones dio? ¿Y qué perspectivas tiene para reactivar su turismo? Vamos a ver, efectivamente los cierres perimetrales, los cierres de las comunicaciones han tenido un efecto demoledor sobre el turismo, como no podía ser de otra manera. Más en una ciudad como Santiago, donde aproximadamente el 50% de nuestro turismo procedía del exterior y donde además había una presencia muy importante de turismo procedente del este de Europa, del norte de Europa, de Asia y procedente también del norte de América. Lógicamente ese turismo desapareció a lo largo de este tiempo. ¿Cómo hemos afrontado esto? Básicamente hemos actuado en dos frentes. Desde el punto de vista social, intentando ayudar a aquellas personas que se quedaban en una situación económicamente muy precaria. Esta es una crisis que se viene prolongando desde hace 15 meses y es, por lo tanto, muy poca gente tenía capacidad de resistencia para estar 15 meses prácticamente sin ingresos. En este sentido hemos habilitado políticas sociales complementarias de las que han habilitado el Gobierno de España o el Gobierno autonómico de la Xunta de Galicia. E inicialmente políticas que dieron una respuesta más rápida. Es decir, nosotros, por ejemplo, habilitamos el apoyo a aquellas familias que quedaban sin ingresos a través de un bono que permitía que el municipio se hiciera cargo de los gastos en supermercados. Esto nos permitió cubrir los meses de marzo, abril, mayo y junio. A partir de julio, la comunidad autónoma habilitó un programa que es una tarjeta monedero, que era lo mismo, pero que era la comunidad autónoma. Y a partir de septiembre, octubre, la Administración General de España pues, habilitó lo que se llama el ingreso mínimo vital. Un poco lo que fuimos cubriendo entre todos fueron diferentes etapas para que ninguna familia quedara abandonada en este tiempo. Y al mismo tiempo hemos habilitado programas de apoyo a las pequeñas empresas, a los autónomos, al comercio, a la hostelería. Esos programas han incorporado ayuda para pagar intereses bancarios, que se ha cubierto hasta el 80% dentro de un límite, ayuda pues para apoyo directo en efectivo para atender sus gastos corrientes, sean de pagos de seguridad social, alquileres, etcétera, etcétera. Pues yo creo que todo esto nos ha permitido que no se haya producido ningún colapso en la economía y tampoco ninguna crisis social. Voy a dejar al alcalde de un lado y ahora voy con la persona. ¿Usted nació aquí? No. No, ¿verdad? Yo llegué a Santiago con 7 años. Mi padre era ferroviario y de aquella vivíamos en España en una dictadura militar y todos los servicios estaban muy militarizados, lo cual quiere decir que cuando una persona en una empresa pública ascendía, automáticamente la mandaban a otro punto de España. Entonces, nosotros somos gallegos, que es nuestra comunidad, pero cuando mi padre ascendió, fuimos trasladados a Andalucía y cuando volvió a ascender, volvimos a ser trasladados a Galicia. Es decir, en ese tipo de empresas, y la de los ferrocarriles era una empresa muy militarizada, no se permitía que una persona que cambiara de puesto permaneciera en el mismo destino ni relacionándose con las mismas personas. En este caso, pues nos mandaban al otro extremo del país. Pero bueno, vivo en Santiago desde los 7 años. ¿Se imaginó, usted soñaba con ser alcalde? De pequeño no. ¿Cuándo empezó su inquietud? No, muy temprano. Yo siempre me vi a mí mismo como un servidor público. No tenía muy claro si acabaría siendo militar,
si acabaría siendo misionero o si acabaría en otro puesto. A partir de los 14 años ya mi orientación fue mucho más hacia la política, pero yo creo que desde que era muy pequeño, yo tenía una convicción clara de que mi vocación era servir a los demás. Bueno, yo sí, no he nacido aquí, quiero mucho al pueblecito donde nací, donde mi padre estaba destinado en ferrocarriles, perfectamente. Ya en Guadix, que fue donde vivimos nosotros en Andalucía, ya mi relación es un poco más, aunque es una ciudad admirable, es un poco más pequeña, pero realmente yo donde me siento que formo parte es Santiago, Santiago. Y no, me resulta muy difícil imaginarme formando parte de otro sitio. Esa es la verdad. Es la magia de Santiago, le llamo yo. Mire, yo tengo 25 años visitando Santiago por todo el mundo. Y hoy, se lo juro, cuando aterrizó el avión y empecé a caminar otra vez, volver aquí es una emoción. Y eso que no voy por acá de golpes de pecho. Sí, sí. No, es la ciudad que me transforma, me encanta. Pero digo, bueno, pues tengo que hablar con alguien que ame Santiago, que viva Santiago, porque los que venimos de visita nos vamos enajenados, ¿no? Pero el que toma decisiones para que vengamos, nos sintamos de esta forma, tiene mucho que ver con espiritualidad, pero también con una dinámica de la ciudad importante. Bueno, es que esta es una ciudad muy curiosa. Es decir, yo hoy me hacían unos colegas suyos la pregunta de ¿cómo sería Santiago sin el camino? Y decía, es que no sería, no existiría. Exacto. Simplemente no existiría. Esta fue una ciudad inventada, hay que decirlo así. Es decir, hay que pensar que en el momento en que se crea Santiago, allá a principios del siglo IX de nuestra era, España es un país ocupado por los árabes mayoritariamente, y la frontera con los árabes está a menos de 100 kilómetros al sur, era el río Miño. Este era un territorio donde la población cristiana era mayoritaria y donde los árabes no habían conseguido asentarse, porque es un territorio donde había muy pocas ciudades, era una población muy dispersa, y los árabes dominaban bien las ciudades, pero en un hábitat tan disperso ellos eran pocos, no tenían capacidad para dominar. Entonces aquí era un territorio cristiano en el cual en un momento determinado se descubre una tumba que se entiende que es la del apóstol Santiago. Eso parece algo extraño a día de hoy, pero en el siglo IX se llevaban más de 400 o 500 años diciendo en todas partes que Santiago estaba aquí, pero nadie sabía ni cómo ni dónde. Pero, quiero decir, desde el siglo V, desde el siglo VI, se decía Santiago está enterrado en esa parte en Galicia, pero nadie era capaz de imaginar. Por lo tanto, en el momento en que se descubre la tumba, por fin se dice, por fin apareció. Mira que ha llevado tiempo encontrar esa tumba. Y por extraño que parezca, desde toda Europa y desde todo el mundo cristiano, nadie puso en duda ese descubrimiento y todo el mundo dijo, por fin, ahí está. Pero este era un territorio que la capital histórica de Galicia, que es la ciudad de Braga, que hoy es Portugal, estaba ocupada por los árabes y todavía sigue ocupada durante 100 años más. Lugo, que era la otra ciudad de Galicia, estaba deshabitada porque los cristianos habían reconquistado la ciudad, pero los árabes se habían tenido que marchar hacia el sur, pero se había quedado despoblado. Entonces, pues se dice, aquí está la tumba de Santiago, y alrededor de esa tumba empiezan a pasar cosas. Se construye una ciudad, primero para prestar servicio precisamente a todos los que venían a visitar esa tumba y para defender esa tumba. Porque en aquel momento los vikingos asolaban la costa. Por lo tanto, se montan al interior para alejarla del mar, porque por los ataques de los vikingos que eran continuos, y para alejarla y poderla defender del territorio dominado por los árabes, que estaba aproximadamente 100 kilómetros al sur. Es decir, la frontera del río Miño era la frontera con ellos.
Bueno, y se crea esta ciudad. Entonces nace como una especie de ciudad mágica desde el momento mismo de su creación. De hecho, los reyes le dan un estatus que es el mismo estatus que tenían las ciudades levíticas en el Antiguo Testamento. Dicen, bueno, pues alrededor de la tumba del apóstol se constituye un territorio, primero de 1 milla de circunferencia, que se considera la tierra del apóstol. Luego eso se amplía a 3 millas, luego se amplía a 12 millas, y luego a esa ciudad se le van sumando territorios que duran más de 1000 años. Ese régimen, por lo tanto, es una ciudad que nace como una ciudad mágica, de alguna manera, es una ciudad milagrosa desde el momento mismo anterior a su propia creación y a su propia existencia como ciudad, y así se va desarrollando más o menos durante 1000 años, más o menos desde el 800 y pico hasta el 1800 y pico. De hecho, esta es una ciudad que el jefe de la ciudad era el arzobispo durante 1000 años. Ellos gobernaban la ciudad, la universidad era del arzobispo, él dictaba las leyes, él elegía a los alcaldes y funcionaba la cosa así durante 1000 años, desde el 800 y pico hasta casualmente 1812. ¿A usted qué es lo que más le enorgullece de Santiago? Esa combinación. Es una ciudad que, sin renunciar a su historia y a sus raíces, al mismo tiempo es una ciudad moderna. Nosotros tenemos una buena universidad, nosotros tenemos centros de investigación, por ejemplo en biomedicina, en el cual trabajan más de 1000 investigadores y que hoy son centros de referencia a nivel internacional. A mí esa combinación entre lo histórico y lo más moderno, entre lo más espiritual y al mismo tiempo lo tecnológicamente más avanzado, es algo que me parece absolutamente extraordinario, y además que me parece que es algo que de alguna manera puede ser útil no solo para nosotros, sino para muchos otros países y muchas otras culturas. Fíjese que mi sueño era visitar Santiago y unirlos a todos, Sí. con el eje como un denominador, obviamente, de donde surge el patronazgo, de donde surge la toponimia. Los santiagos hemos tenido un desarrollo muy diferente y hay muchísima diferencia. Es decir, nosotros hemos tenido mucha relación pues, con Santiago de Chile, con Santiago León de Caracas, con Santiago de Cali, con Santiago de Querétaro mismo, con Santiago de los Caballeros, con Santiago de Cuba. Es decir, hay ciudades, hay Santiagos que tienen 5.000 habitantes y hay Santiagos que tienen 6 millones de habitantes. Y digo, pues bueno, no es nada fácil buscar en qué pueden trabajar conjuntamente ciudades de 6 millones de habitantes y municipios que a lo mejor no llegan a 6.000. No es nada fácil. Yo encontré algo. Sí, pero es que hay elementos comunes. Curiosamente, dígame usted lo que encontró. Los estudiantes. Los estudiantes es una cosa, pero en general todos los santiagos son ciudades que tienen un carácter bastante especial. No sabes muy bien por qué, pero cuando en la época de la conquista se le ponía el nombre de Santiago a una ciudad, quería decir algo. Y normalmente era una ciudad que era la ciudad que se creaba para ser defendida hasta el final. Ese era el punto fuerte que decía, bueno, este es un sitio difícil, casi nunca se le ponía a Santiago un sitio fácil, siempre era un sitio difícil y se decía, aquí hemos llegado y esto lo vamos a defender hasta el último hombre, hasta el último que sea. Luego la historia se ha desarrollado como se ha desarrollado, pero en general todas las ciudades que tienen el nombre de Santiago son ciudades con una personalidad muy definida y muy potente. ¿Cómo le gustaría que lo recordaran en Santiago? Es difícil. Para mí lo más importante, yo he sido alcalde, he dejado de ser alcalde y he vuelto a ser alcalde.
Y para mí lo más importante, lo dije cuando me despedí la otra vez hace 10 años, lo dije que para mí lo más importante es poder pasear por las calles de la ciudad, poder valorar lo que se hizo y lo que quedó por hacer y poder sentarme en una terraza a departir tranquilamente con la gente. Yo soy ciudadano de esta ciudad y quiero seguir haciendo mi vida normal, como una persona normal en esta ciudad, el día que deje de ser alcalde. Entonces, para mí lo más importante es que los ciudadanos entiendan que yo soy una persona que quiere a su ciudad y que con aciertos y con errores, sin lugar a dudas, pero que lo que hace lo hace intentando beneficiar a la ciudad. Pues habrá cosas que acertaré y otras que me equivocaré. Habrá cosas que compartamos y que no compartamos, porque todo el mundo entienda que yo nada de lo que hago lo hago ni por mi beneficio personal, porque no he tenido ningún beneficio personal, ni por perjudicar a nadie, sino para servir a la ciudad. Y yo estoy muy contento de cómo me fue cuando hace 10 años dejé la alcaldía. Yo tengo que decir que dejé la alcaldía y recibí miles de felicitaciones y de manifestaciones de agradecimiento de miles de ciudadanos, y solo dos, lo recuerdo perfectamente, solo fueron dos que me transmitieron su alegría de que por fin hubiera dejado de ser el alcalde. Bueno, ojalá esta vez sea algo parecido, no sé si será tan bueno como la otra vez, pero me gustaría que fuera algo parecido, poderme sentar en una terraza a hablar con cualquiera, que todo el mundo tiene su opinión y que la podamos compartir, pero porque además creo que es la realidad, es decir, yo estoy aquí para servir a mi ciudad y a mis ciudadanos, a veces con acierto, otras no. Y a veces se pueden conseguir las cosas y otras veces hay cosas que no podemos conseguir.